No tengo esa opción acá. Compartir, activar. No, estaba viendo qué opciones tenía acá con el Meet que nos dan acá en la UTN a los profes. No, claro, no estoy como... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Como les decía, esta era una idea de, bueno, no me acuerdo quién habló, pero alguno más. ¿Quién me había hablado? Que no lo vi. Yo, profe. Juan Ignacio. ¿Alguno más de Juan Ignacio? ¿Escuchó principio de diseño, patrones? Ni siquiera de título. Sí, tengo entendido que son formas correctas de resolver problemas comunes o frecuentes. Exacto. Ni más ni Cumplen menos. estas características. Ni más ni menos. Que han tenido que cumplir con los principios SOLID, algo así. Bueno, hoy vamos a ver eso, justamente un poco. Están los principios soles, principios dry y después patrones, que en definitiva es como lo dijo su compañero, lo que trata de hacer es a problemas como ya comunes, ¿no? Dentro del desarrollo de software y particularmente con el paradigma de programación orientada a objetos, ¿sí? Hay como problemas comunes que se pueden ya eh, resolver de, de una manera ya como conocida. Entonces uno como que no reinventa ruedas, ¿no? Es como, volviendo a los ejemplos que ponemos siempre, para arrancar una casa, un edificio, bueno, ya la arquitectura es algo que tiene miles de años, ¿no? Entonces ya hay una base de conocimiento que sabes que tenés que hacer bien los cimientos de tal manera, después arrancar, bueno, hay como ya como template, como justamente como un patrón de diseño en donde uno ya puede basarse en conocimiento previo para resolver problemas que se le presentaron a muchos otros anteriormente. Entonces uno como que se apoya en ese conocimiento. Un poco de eso es el resumen, si quieren, lo que es un patrón. Pero bueno, vamos un poquito más a lo que es más académico y teórico, ¿no? Justamente en la clase de hoy lo que vamos a intentar es hacer como ese viaje primero por los fundamentos del diseño limpio o el clean code, que también se les denomina, ¿no? Vamos a tratar de descubrir por qué cada decisión de estructura importa tanto como el propio código, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir es esto, ¿no? De sentar las bases para que yo pueda evolucionar, ¿sí? O dejo mi sistema pensado de alguna manera para que pueda crecer sin tener que tirar toda la basura. Un poquito los que veníamos hablando de UML, ¿se acuerdan que en definitiva es una herramienta? No me dice cómo debo hacer las cosas, pero me da herramientas para que yo pueda diseñar desde distintos lugares, digamos, desde distintas perspectivas un sistema para que tenga, digamos, como la información, ¿sí? En la cual yo pueda ir construyendo mi software de una manera robusta. Ahora es como todo, que conozca UML o que conozca un lenguaje cual fuere, orientado a objetos, no significa que yo lo que vaya a diseñar o construir va a estar bien hecho. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Sí, profe. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Los patrones me dan como esas plantillas o los principios me dan como esas buenas prácticas, si quieren. ¿Por qué es importante un buen diseño? Justamente por esto que hablamos, de que si está bien diseñado, ¿sí? La arquitectura de ese sistema, ¿sí? Como está diseñado, va a poder crecer de una manera como natural,
¿sí? ¿A qué me refiero con natural? De que no voy a tener que tirar a basura código para volver a hacer una funcionalidad, o código viejo para volver a hacer una funcionalidad nueva, sino que yo puedo ir creciendo o ir construyendo, ¿sí? A partir de lo que tengo diseñado, ¿no? Tema siempre lo que hablamos, ¿no? De tener dependencias, de evitar duplicaciones innecesarias. Tampoco es que yo voy a poder hacer un sistema que sea de una arquitectura tan general que pueda construir cualquier cosa encima de ese sistema. No se trata de eso, ¿sí? Pero sí se trata de al menos tener, digamos, una base en la cual yo pueda ir escalando mi sistema, ¿sí? Hasta un punto, digamos, de que no tenga que reconstruirlo todo, digamos, tenga que arrancar de cero cuando quiera agregar una funcionalidad nueva. Ahora sí, mi sistema cambia el alcance, y cambia radicalmente, bueno, tal vez ya esa arquitectura no nos sirve, tenemos que pensar en migrar a otra arquitectura, ¿sí? Pero bueno, un poco lo que se trata con esto es de poder desde el comienzo darle importancia al diseño de software, ¿no? Por eso el objetivo es que podamos identificar y aplicar principios que lo que buscan hacer es mantenernos como por un lugar correcto. No sé si han escuchado también como de buenas prácticas, ¿no? Si uno mantiene buenas prácticas, ¿sí? Lo más seguro es que cuando tenga que modificar, crecer con su sistema, no les resulte una tarea muy engorrosa, ¿sí? Esto lo venimos repitiendo siempre, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece el paradigma orientado a objetos? Justamente esto, ¿no? Conceptos potentes como son los objetos, las clases, la herencia, pero no nos asegura que nosotros diseñemos correctamente porque tengamos estos conceptos a disposición, ¿sí? O sea, mal usados podemos hacer de todas maneras desastres, ¿no? Desastre me refiero a sistemas mal diseñados en el cual termino usando clases, pero termino escribiendo código con alta dependencia, código espagueti o estructurado, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Justamente para evitar eso, hay como reglas de oro o principios que lo que nos va a permitir es guiar el diseño que nosotros vayamos a hacer antes de escribir la primera línea de código, ¿sí? No sé si escucharon ese principio KISS. ¿Alguno lo escuchó? No, a mí no me suena. Son acrónimos, generalmente los anglosajones les gustan mucho los acrónimos, ¿no? Es como mantenerlo simple, keep it simple, stupid. Es un poco agresivo, pero en realidad el enfoque es tratar de mantener simple nuestro diseño. O sea, no complicarnos desde el arranque. Siempre buscar la solución más simple, ¿sí? O sea, cada módulo, cada función, cada método que vamos a desarrollar o cada clase tiene que tener un propósito con una claridad, ¿sí? Sin tener envoltorio superfluo, significa sin que haga algo complicado, ¿sí? Tenemos que tratar de como encapsular a esa función con un propósito, ¿sí? Si hago una función que calcule impuestos, bueno, o un método que calcule un impuesto, lo tengo que mantener ahí, no tengo que de ese mismo método calcular el impuesto, mandar una notificación por mail, mandar un WhatsApp avisándole a alguien que el impuesto, ¿me explico? Tiene que ser siempre súper encapsulado. Justamente buscar la simplicidad, ¿para qué? Para que yo pueda mantener
¿sí? ¿Cuál es el valor humano de esta simplicidad? Justamente más allá de lo que escribimos en código, el código lo leen personas, ¿sí? Y lo peor de todo es que no solo lo leen personas, lo leemos nosotros mismos después de muchos meses. Y a veces nos toca ver código que hicimos hace meses y no entender de qué se trata, ¿sí? Por eso siempre un bloque breve y claro reduce lo que es la fatiga mental de entender el código, facilita la revisión y fomenta la confianza, digamos, en un equipo de trabajo. Otro punto es que justamente la simplicidad lo que nos va a acelerar es a la toma de conocimiento o aprendizaje o intercambio de conocimiento con otros miembros del equipo, nuevos miembros del equipo que se suman, o tener una charla con otro equipo que desarrolla otra parte y tienen que entender parte de lo que hacemos nosotros para desarrollar ellos otro módulo, ¿sí? Entonces, siempre la simplicidad va a ser un acelerador en lo que es el desarrollo, ¿sí? Como en esto son conceptos de buenas prácticas, no les dice cómo tienen que escribirlos, pero les da como un lineamiento de cómo debería ser. ¿Me siguen? Perfecto, sí, sí. Después es esto, ¿no? Uno tiene que también detectar donde hay complejidad innecesaria, ¿sí? Esto, cuando una función ocupa como muchas pantallas, o sea, varias líneas de código, o el flujo de ejecución es así como un zigzag o un múltiples condicionales y uno mismo pierde el hilo del código que está leyendo, ahí nos tenemos que dar cuenta que hay mucha complejidad metida que es innecesaria, ¿sí? Entonces, vamos a aprender a reconocer esos nudos, esos problemas y justamente a desarmarlos aplicando el concepto de mantenerlo simple con criterio, ¿no? Hay casos como de sobreabstracción, ¿sí? Como que a veces por buenas prácticas creamos capas de servicios, repositorios, DTO, interfaces, adaptadoras, incluso para casos triviales. DTOs, ¿saben qué es? ¿O escucharon DTOs? ¿O lo vieron en programación? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Todos lo tienen? No, yo no, profe. Bueno, el que lo tenga, que lo quiera contar. ¿Qué es un DTO? ¿Qué sería un DTO? De los que lo saben. Es un patrón de diseño, el Data Transfer Object, que sirve, por ejemplo, para establecer la forma en la que vas a comunicar algo, por ejemplo, a la base de datos o entre la base de datos y el frontend, principalmente, como querés el formato en el que querés que se transfiera la información. Perfecto, Exacto, gracias. a la base, es exacto. ¿Qué pasa en programación orientada a objetos? Vos tenés la clase persona que hereda la clase, tenés, no sé, alumno y profesor, ¿sí? Y después tenés otras clases que van teniendo distinta información. Yo no voy como a guardar todos los datos o del empleado, de la persona o del alumno. Entonces lo que busco es como es como un intermediario de todos los datos que yo necesito de varios lugares, se crean como estos DTOs en donde digo, bueno, en el DTO van a venir todos estos datos que pueden venir de la clase A, la clase B y la clase C, y todos esos van a ese DTO, ¿sí? Que después van a terminar siendo guardados en la base de datos, como ha explicado su compañero. Pero lo hago como en un solo paso. Ese DTO es como que recopila la información de esas clases que necesita, ¿sí? Y después como que hace el mecanismo para transferir el valor de todos esos objetos, de esas clases, a la base de datos, ¿sí?
Pero a veces nos pasa esto, ¿no? Que por como querer aplicar demasiado algunas prácticas, no pasarnos, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, lo que tenemos que tratar de no... Sí, sí, me ha pasado de querer abstraer tanto y después te das cuenta que hiciste cosas de más al pedo. Es bueno, es que, bueno, no sé si les habrá pasado. Yo también cuando pasé de programación de estructurada a orientada a objetos, como que después, bueno, todo quería hacer una clase y todo, o sea, como que lo quería llevar todo al extremo y a veces no es necesario, digamos, ir de una punta a la otra, ¿no? Entonces tenemos que como que, justamente esto forma parte del diseño, ¿no? No que añaden, ¿sí? Carga cognitiva. ¿Qué es carga cognitiva? Y tener que entender, ¿y por qué hay 10 DTOs? Si capaz que con 2 lo resolvíamos. Estoy diciendo cualquier ejemplo, ¿no? O, 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 o ver si ese diseño que tenemos de nuestro modelo de negocio con esas clases, nada, se puede representar de una manera más simple, ¿sí? Sin entrar en que nuestro código esté acoplado. Y acá donde para mí esto es bastante, sigue siendo, la industria del software sigue siendo un arte, en el sentido de que hay mucho de la cabeza humana, porque no sé ahora si habrán visto, ¿no? Está todo de moda, no, la IA va a reemplazar a los programadores, y yo le voy a decir un par de prompts y arranco. Acelera mucho, pero la última milla de la cabeza, por ahora, no sé en un futuro, la sigue teniendo que poner el ser humano, ¿sí? Yo he trabajado creo que uno de sus compañeros que ha trabajado con sistemas así, no code o algo así. Pero a mí me ha tocado trabajar con frameworks donde uno, por un par de líneas de comandos, te generaba toda la estructura del proyecto, te generaba como un montón de cosas muy rápidas, ¿sí? Pero la cantidad de código basura que te generaba era, nosotros llamamos escombros, como que genera escombros, cosas que no tenían sentido para el proyecto en sí. Entonces la idea de no sobreabstraer, justamente para no incorporar complejidad al diseño. Por eso siempre mantener, el principio es esto, el principio no es más, mantengamos siempre lo esencial y mantenerlo simple. Es tan básico como es el principio, ¿no? Esto lo que nos obliga es a replantearnos si lo que estamos diseñando, digamos, es como pasar un filtro. Che, de esto lo podemos hacer de mejor manera o ya está hecho. Hay algo que ya esté hecho que nos solucione nuestro problema. Yo no sé si se los conté a ustedes o fue otro curso. ¿Saben lo que es un ORM, no? ¿O escucharon Sí, profe. ORMs? Sí. Bueno, en Java, el ORM típico de Java era Hibernate, que creo que sigue siendo el mismo. Ahora para Net, no sé si es NAIR, no me acuerdo cómo se llama. Pero básicamente es un componente de software que te traduce, hace el mapeo de los objetos a la base de datos relacional. ¿Sí? En resumidas cuentas. Y estoy hablando de hace 3 o 4 años atrás, no hace mucho tiempo. Entré en una empresa donde tenían un sistema desarrollado hace un montón de tiempo, los habían actualizado, con un montón de clientes, con un montón de facturación. Y los tipos trabajaban con Java, habían desarrollado su propio ORM. Y eso traía unas complicaciones. Primero, tenía complicaciones de seguridad. Tenía complicaciones para las personas que entraban en el proyecto usar un ORM desarrollado a medida para la empresa. Ya Java
y probado por millones de programadores y usado por el mundo entero, ya estaba Hibernate. Usemos Hibernate. ¿Por qué estamos inventando la rueda que ya está inventada? ¿Me siguen? Entonces, a veces, justamente lo que tenemos que buscar es, si ya hay soluciones súper probadas que resuelven algo, no lo vamos a poner a reescribir. O sea, se nos ocurriría armar un nuevo motor de base de datos si necesito una base de datos relacional en un proyecto. ¿A alguno se le ocurriría hacer? ¿Tengo que desarrollar una base de datos y voy a desarrollar un motor de base de datos? ¿Qué hacen? Buscan cuál es el motor de base de datos que necesita para ese proyecto y bueno, con las restricciones, si puedo pagar licencias, si tiene que ser open source o no. Bueno, acá ellos habían hecho algo similar, digamos, como habían desarrollado un software cuando ya había software desarrollado y de uso accesible por todos. Y eso lo que le metió fue complejidad, ¿sí? Y después mantener eso y después querer sacar eso de todo el sistema era no doloroso, dolorosísimo, ¿sí? Pero bueno, nada, para que... yo no lo podía creer cuando entré en digamos, una empresa con tantos años y con tantos clientes y ¿cómo? ¿Viste? Inventaron su propio ORM, digo, rarísimo. Bueno, eso les traía muchísimas complicaciones. Traía muchísimas complicaciones a todos los equipos de desarrollo. Bueno, acá un poquito lo que les comentaba con cómo evolucionaría como a partir de un método que es como súper complejo. Imaginemos, ¿no?, que tenemos un método que va a procesar un pedido, que lo que hace es validar, persistir, notificar, formatear y después llama a APIs externas, ¿sí? Si nosotros hacemos un método que hace todas esas cosas, estamos metiendo en un método un montón de ¿qué? Responsabilidades. De responsabilidades. Totalmente. O sea, ese método tiene que hacer un montón de cosas distintas. Estamos metiendo muchísima complejidad. Entonces, nada, la idea de aplicar keys es, che, si tenemos algo tan complejo, parece, hasta a veces parece que es de sentido común, pero se encuentra con estas cosas, chicos, ¿eh? Lo ideal es que, bueno, podamos extraer cada paso como un componente propio, ¿no? Si tengo algo que validar, bueno, haré un método que valide, otro que persista en un repositorio, otro que notifique, ¿sí? Uno cuando lo cuenta parece que es algo de sentido común, pero a veces es el menos común de los sentidos. Y uno dice, ¿pero por qué hicieron esto? A veces la problemática detrás de esto es que había un pedido de un cliente que lo quería para mañana, estaban todos a las corridas y dijo, bueno, sí, el que programó, digo, hagámoslo en un solo método que haga todo esto. Resolvemos el problema, el incendio para salir y funcionó. Ahora eso lo que nos trae es un problema futuro, ¿sí? Y en metodologías ágiles, cuando sabemos que hacemos estas cosas de, como llamamos, de workaround o algo para salir del paso porque era algo que había que ser urgente y funciona, pero sabemos que no está bien hecho lo que hicimos. ¿Escucharon el concepto de deuda técnica? No, ese jamás. Bueno, el concepto de deuda técnica es eso, ¿no? O sea, nosotros hicimos un montón de cosas, terminamos el sprint, lo entregamos, funcionó, pero sabemos que muchas de las cosas que hicimos técnicamente, el equipo sabe que está mal hecho, ¿sí? Está mal hecho. Y sabe que se hizo para cumplir un tiempo, una entrega, una urgencia, pero sabemos que eso no
no escala, con eso en un futuro vamos a tener problemas, tenemos posibilidad de meter más bugs en el futuro porque, nada, repliqué código por todos lados porque era la manera más rápida de hacerlo, pero más desprolija también. Entonces, el concepto de deuda técnica son todas esas cosas que sabemos que están mal en el código, que tenemos que corregirlas, pero no es porque funciona mal, porque sabemos que va a tener un problema y la ponemos en una listita que es como de deuda técnica. Después está la problemática de quién te habilita tiempo para corregir la deuda técnica. ¿Me siguen? Ese es otro punto después, ¿no? Porque yo después puedo decir, bueno, el sprint que viene en 15 días no voy a sacar ninguna funcionalidad nueva. Tengo que corregir deuda técnica. ¿Qué se imaginan que alguien que está pagando por el servicio, por el negocio, les va a decir? Y si nadie quiere pagar por eso. No, va a decir, no, o sea, funciona. O sea, imagínense el usuario del otro lado al final. El sistema funciona. Si hay una caja de zapatos con adentro 2 ratones girando en una ruedita, pero nosotros sabemos que está mal. El tema es cuando llega el punto en que acumulamos tanta deuda técnica que ¿qué empieza a pasar cuando empezamos a tener deuda técnica? Y bueno, ya empezamos a tener nuestro diseño, nuestra arquitectura, empezamos a atar todo con alambre. Entonces, cuando me pidan que le meta algo más, yo ya sé que no va a ser factible. Esto me ha tocado ir a defender, trabajar 2 o 3 meses sin entregar ningún valor nuevo al cliente, pero si no hacíamos eso que teníamos que hacer, no íbamos a poder agregar ninguna funcionalidad nueva. ¿Por qué? Porque hemos acumulado tanta deuda técnica por, digamos, atender los problemas urgentes, ¿sí? Que se acumuló tanta deuda técnica que cuando me empezaron a pedir cosas nuevas no podíamos meter ninguna funcionalidad nueva porque nadie aseguraba que lo que metíamos nuevo, cuántas cosas podíamos romper. ¿Me siguen? Entonces, bueno, todo esto que les estoy contando así como un cuentito, hubo que presentarlo, explicarlo, que alguien diera el ok y que se gastara dinero para refactorizar todo eso que sabíamos que había que refactorizar para después poder seguir creciendo con el producto. ¿Sí? Pero es para meter un poco de la teoría con lo que pasa o lo que suele pasar, ¿no? En la vida real, digamos, en los trabajos. Como les cuento, ¿no les parece algo como muy de sentido común? Y sí, tengo que buscar la mejor manera, la forma más fácil, no la complico. A veces no es que los programadores o que el equipo lo quiere complicar porque de jodidos que son. A veces lo que no le da es el tiempo. No le dan los tiempos para hacer las cosas de la mejor manera, con las buenas prácticas. Pero el tema es que el equipo sea consciente que si está haciendo algo que no es que no se está haciendo con la mejor práctica posible y sabemos que podemos acumular deuda técnica, es no meterlo bajo la alfombra. ¿Me siguen? Porque nos explota en la cara tarde o temprano. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí. profe. Bueno, comenten si alguno está laburando, si alguno se encuentran con estos de pelota. Yo trato de mecharle con cositas que me fueron pasando en esta experiencia para que no sea tan plomazo la teoría. Y este principio, el no te repitas, lo habrán escuchado también ya está. Sí, esto sí. ¿Sí? Ese es lo que más mencionan, sí. El drive, no te repitas, ¿no? Esto es un poco lo que también ya vimos hablando, ¿no? Lo ideal es que le tengamos el mismo bloque de código copiado y pegado por todos lados. ¿Sí?
Porque ¿qué pasa? Lo que hablamos siempre, bueno, si yo modifico en realidad, si yo tengo aislado, o sea, si la lógica de un método de negocio o vive en un único lugar, cuando yo cambio ahí, me aseguro que cambie ahí y todo lo que llama a ese método o que utiliza ese método, ¿sí? No va a romper. Ahora, si yo ese mismo bloque lo tengo con otro nombre en otro lado, ese mismo bloque de código que hace lo mismo, pero con otro nombre en otro lado, y qué sé yo cambié en un solo lugar, qué sé yo, si en cuántos otros lados se repite ese bloque de código. ¿Sí? Eso también parece básico, pero suele pasar que se repiten bloques de código. Es más, determinada lógica dentro de un método que se repiten 5 métodos o 10 métodos. Entonces, ni siquiera es todo el método. Me explico, a veces es un bloque de código que se repite un montón de veces por todos lados. Bueno, yo arreglo en un lugar, pero después no sé en cuántos otros lugares estoy usando esa misma lógica. ¿Sí? Entonces, la idea de esto de Drive, de no repetirse, es básicamente tratar de. Nosotros llamamos con los chicos en el laburo, bueno, si vamos a hacer un copy-paste, ¿sí? Que sea un copy-paste controlado, que sepamos que estamos metiendo basura abajo de la alfombra, ¿sí? Si en ese momento no podemos refactorizarlo. Pero es muy sencillo esto, digamos. Justamente estos principios lo que buscan es eso, ¿no? De tratar de evitarnos dolores de cabeza en el futuro o en el futuro inmediato. Esto es un poco lo que veníamos hablando recién, ¿no? El peligro de la deriva lógica, que es esto, ¿no? Cuando empiezo a duplicar en un proyecto este mismo bloque de código, esta misma función, cada uno después copia A, el otro lo copia B, el tercero omite la C, o sea, cada uno como el que le va poniendo un saborcito distinto al mismo bloque de código, y después tenemos el comportamiento del sistema que, de acuerdo de dónde ingrese, hace una cosa o hace la otra. ¿Sí? Y esto nos pasaba en ejemplos concretos con reportes. Si sacaba un reporte poniendo unos parámetros de un lugar, me daba una información. Si lo hacía de otra manera con otro usuario, me daba otra. ¿Y cuál es el valor del reporte de los datos que estoy sacando verdaderos? ¿Si lo hago por el camino A o si lo hago por el camino B? ¿Me siguen? Claro, sí, sí, sí. Sí, siempre en algún momento te topaste con ese if, que Claro, fuiste agregando un sí. if y fuiste agregando otro if. Otro y otro, Y y eso, capaz que otro agarró pedazos de código y lo hizo para otra cosa, entonces, pues, pero ¿cómo? Si yo no sé. Eh, nos pasaba esto, yo trabajé mucho con sistemas de misión crítica. Se sacaba la cantidad de incidencias que había en un rango de tiempo, en una zona. No, peor, otro, la cantidad de móviles que habían pasado en una zona en el mapa. Era para casos judiciales, era para llevar información a casos judiciales. Tenías que ver si eh, en un lugar, en una ubicación, si había pasado un móvil o no, a la hora de un hecho. Y si lo sacábamos con el mapa, con el usuario, con un usuario, te decía que no había pasado ningún móvil cerca del lugar. Y si lo sacaba con otro tipo de usuario, te decía que pasaron 3. Y vos tenés que estar respondiendo un oficio judicial. O sea, la información que salía del sistema era información para llevar a un juzgado por un hecho delictivo, para ver si se había presentado el móvil en el lugar o no. Y pasaban estas cosas. Pasaban estas cosas.
difíciles, ¿eh? Es más, tuvo que ir un DBA al juzgado a dar, como pasaban estas cosas, a decir cuál era el dato correcto, si había pasado a alguien o no había pasado a alguien. ¿Me siguen? Complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo. Entonces, a veces uno parecen así cosas medias sonsas o sutiles, ¿no? Pero a veces el impacto en la vida real es grave. ¿Sí? Otro que nos pasó de ese estilo que les puedo contar. Una validación muy, muy simple. Muy simple. Una variación sutil de un código que hacía algo tan simple como dejar editable un campo. ¿Sí? Cuando se generaba una llamada de emergencia, se abría un formulario y en el formulario aparecía el número de la persona que llama al 911. ¿Sí? El número de la persona que estaba pidiendo nada, que estaba pidiendo auxilio, que estaba pidiendo nada, por un caso, por una emergencia. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, en un formulario donde ese dato, ¿sí? Tenía que, cuando se atendía el teléfono, cuando se atendía la llamada, ese dato tenía que venir no editable. Y había otro caso en donde a veces se desconectaba la central telefónica del sistema, el usuario que atendía la llamada, se respondía la llamada, pero no se abría el formulario automáticamente. Entonces lo que hacían era generar un formulario a mano y cargar los datos de la emergencia ahí. ¿Hasta ahí me siguen? ¿El ejemplo? ¿Lo que estoy contando? ¿Me siguen? ¿La lógica que les estoy contando? Sí, el formulario. Bueno, un formulario que si venía una llamada que estaba integrada con el sistema, el número de teléfono venía no editable y yo veía el número de teléfono de la persona que me llamaba por teléfono por una emergencia. Ahora, en el caso de que a veces se desconectaba la integración entre la central telefónica y el sistema, el teléfono, la llamada de emergencia entraba igual, pero el usuario que operaba lo que hacía era crear a mano el formulario para cargar la data. ¿Sí? ¿Qué pasó? En el campo donde venía esta funcionalidad de que cuando yo lo creé a mano me deje editarlo, ¿sí? Se chisporroteó y, digamos, alguien metió la mano ahí y dejó editable cuando venía la llamada integrada por la central telefónica. Y lo que pasó fue que cuando estaba integrado y venía el campo que no tenía que estar editable, estaba editable. ¿Qué hicieron algunos operadores? Cuando caían muchas llamadas, editaban el campo, lo borraban y cerraban la llamada. Entonces había muchas llamadas a un centro de emergencia que no eran atendidas por nadie. ¿Me siguen el problema como decía, de un if, que si tenía que estar editable o no, de acuerdo a las circunstancias, a si venía integrado o no? Entonces, ¿qué hubieron? Muchos casos que no fueron atendidos. Y uno de esos casos, bueno, una señora también pidió auxilio, que terminó falleciendo porque nadie la atendió. Cerraron atendieron la llamada, borraron el número, cerraron la llamada. Entonces, a veces cosas tan simples como un if o estas variaciones sutiles de la misma función que modifica uno y que la toca al otro y pueden llevar
a problemas bastante importantes, digamos, atrás de un sistema. ¿Sí? Dígame si les sirven estos ejemplos para que no sea tan aburrido la teoría. O si les es de utilidad. ¿Vamos hasta ahí? Sí, a mí me pasó en el TP que estaba haciendo de Progra 4 la primera parte, Sí. que pasaba que a veces si tenía que pedir un tipo de dato, lo pedía de una API. Uh-huh. Si pedía de otro. Y ahí más o menos, yo me acuerdo que había visto el patrón del strategy. Sí. Y buscando así dije, mira, esto me sirve para esto. Y apliqué eso y quedó mucho más prolijo. Y me evité todo ese. Todo ese problema de lógica de que si le meto un if por acá, un if por allá. Y Si después en algún momento quiero agregar otro caso, sí. hago otro strategy y ya está. Claro, tenés como distintas estrategias de acuerdo al caso que vas a utilizar. Pero bueno, Sí. buenísimo, Mati. Excelente. Buenísimo, gracias por la participación. En definitiva, lo que nos pasa con esto es esto, ¿no? Que como que cada ruta del código va a aportar un comportamiento distinto. Justamente lo que nos va a dar es así, consistencias que a veces son como hasta difíciles de detectar, ¿no? Y nos pueden llevar a situaciones bastante complicadas. Obviamente, la solución a esto es tratar de centralizar toda la lógica de negocio, ¿no? Para evitar esa deriva, buscamos extraer reglas de negocio a servicios o a utilidades específicas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una ley fiscal, si la ley fiscal cambia, solo vamos a modificar el módulo de cálculo de impuestos y el resto del sistema no debería cambiar, ¿sí? Esto era como el ejemplo que veíamos, ¿no? del método que hace un cálculo que valida que puede validar una notificación. Si yo lo tengo eso aisladito y cambia solamente no sé, el IVA, y yo tengo un método que calcula el IVA de acuerdo a, no sé, qué categoría es, bueno, hago el cambio solamente en la lógica de negocio donde ataca o se dedica a hacer cálculos de impuestos, ¿sí? Dice que modifico ahí y en ningún otro lado, y todos usan esa lógica de negocio como centralizada, ¿no? Bueno, era un poco esto, ¿no? Como decía, tanto KISS como DRY son principios, ¿no? Hasta ahora suena todo como a lógica de sentido común, pero es para que uno lo tenga presente, ¿sí? Al momento de diseñar o desarrollar. Un poco yendo a lo que vimos hace un ratito, ¿no? A veces extraer las duplicaciones se crean como módulos tan generales que pierden el propósito, ¿no? Un poco también lo que hablamos de sobreabstraer, ¿no? Estos dos principios, digamos, conviven mejor cuando extraemos solo hasta lo que queremos lograr de claridad sin sacrificar lo que es la legibilidad o el flujo general del sistema, ¿sí? Si no, también voy a tener... La idea no es ir a un extremo o al otro, ¿sí? Es buscar ese balance en donde justamente lo que vayamos a sumar, tanto de mantenerlo simple como limpio, realmente aporte valor y no que sea porque quiero aplicar DRY y bueno, empiezo a sacar todo y tengo 1000 clases, cada uno con un solo método y un solo atributo. ¿Me siguen? En donde quiero simplificar tanto que lo termino complejizando. ¿Entiende? Sí, sí, sí. O mejor dicho, me explico. ¿Se entiende? ¿No me explico? Perfecto. Sí. Bueno.
Bueno, la idea es que esos eran esos dos principios, como les decía, son principios, buenas prácticas de diseño, como tener esto siempre a la cabeza, ¿no? Si vamos a hacer algo, tratar de mantenerlo simple, no reinventar la rueda, tratar de no repetirnos, tratar de no duplicar código por todos lados porque nos puede traer un problema, pero sin irnos de mambo, digamos, ¿no? O sea, tratando de buscar ese balance. Después, este es otro principio de introducción a Solid que es bastante nombrado, no sé si también lo han escuchado, y en muchas de las entrevistas técnicas, no sé si alguno pasó entrevistas técnicas o le hicieron entrevistas técnicas, suelen preguntar, ¿no? Más que lo sepan, ¿no? Si han aplicado, ¿sí? Solid. Acá dentro de la clase, alguno escuchó, sí, alguno me había dicho que había escuchado Solid, ¿no? Y creo que lo vimos en Progra 2. En Programa 2, ¿ya lo vieron? En Programa 2 vieron en principio Solid. Por lo menos nosotros, yo sí, pero en mi cursada sí se ve. Claro, vos estás en el plan nuevo, ¿no? Sí. ¿Todos lo vieron, chicos? ¿Alguno que no lo haya visto? Yo también, profe, de mi parte. ¿Sí? ¿Alguno que no lo haya visto? O sea, yo tengo una idea, o sea, más o menos, alguna vez vi algún video, alguna explicación, pero no recuerdo si me lo explicaron acá en... Bueno, igual esta es la parte teórica, no es que vamos a aplicar Solid, pero es para contarles, digo, por si ya saben todo, es que les cuente, es como contarle algo que ya saben. Pero bueno, nada, la idea es esto, ¿no? ¿Qué significa esto de Solid? Como para los que ya lo saben, es nada, un repaso, chicos. Con los principios de Kiss y Drive lo que nos aseguramos es esto, ¿no? Es que sea sencillo, simple y buscar unicidad de conocimiento, ¿no? De no repetirnos por todos lados. Solid añade estos 5 principios que justamente lo que buscan es organizar responsabilidades, extensibilidad y dependencias. ¿De dónde vienen estas siglas? Solid. La S de SRP, ahora vamos a ver qué es cada uno. La O de OCP, la E de LSP, la I de ISP y la D de DEP. O sea, cada uno de estos principios, digamos, como que complementan a estos otros dos principios que vimos de Kiss y Drive, ¿no? El SRP es esto que hablamos siempre del principio de responsabilidad única, ¿sí? Que ya lo vienen recontramasticando, ¿no? Nos obliga a identificar el propósito único de cada clase, ¿sí? Porque donde empezamos a tener más de un propósito es donde se empieza a complejizar tanto nuestro diseño como la complejidad que vamos incorporando al sistema cada vez que vamos a crecer o tenemos que modificar algo. Entonces, la S es responsabilidad única, ¿sí? Es esto, ¿no? Una vez que definimos cualquier otro rol que le asignemos a la clase es un signo de contaminación. Contaminación en el sentido de que le estamos cambiando el propósito, ¿sí? La idea es que no cambiemos el propósito a la clase que definimos. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio una regla, solo va a intervenir de vuelta el módulo que es responsable de mantener esa regla. Y un poco lo que estábamos charlando recién, ¿no? Che, no tengo que tener las cosas desperdigadas por todos lados, o la misma responsabilidad la tienen distintas entidades. ¿Y por qué? Por la complejidad de que después se me desmadra o no lo puedo controlar, ¿sí? Entonces, este es si quieren,
el principio básico hasta de la definición de una clase, ¿no? Y esas son las siglas de por qué es SRP. Principio de responsabilidad simple, ¿sí? O sea que una clase debe tener una y solo una razón para cambiar, ¿sí? ¿Qué significa? Que toda clase o módulo, ¿sí?, debe estar enfocado a un único propósito, ¿sí? Si encontramos que una clase hace, como lo hablábamos recién, de validación de datos, persistencia, envío de notificaciones, lo que se está violando es el principio de responsabilidad única, ¿sí? ¿Por qué importa? ¿Sí? Porque cuando separamos las responsabilidades, nos aseguramos que cuando cambie la forma de validar, no vamos a tener que tocar la parte de notificaciones y viceversa. O sea que lo que buscamos es reducir el riesgo de introducir errores colaterales. O sea que cuando toque algo, si algo no tiene no respeta el principio de responsabilidad única, yo no voy a asegurarme de que toco acá y no voy a tener la seguridad de que no hay otro lugar en el sistema que está haciendo algo parecido, ¿sí? Es un poco lo que veníamos charlando recién. Implicaciones del diseño. Primero, identificar cada clase cuál es su misión principal. Extraer de cada motivo de cambio un componente distinto. Un validador, un repositorio, un notificador, ¿sí? Si detectamos esto. Nombrar a cada clase en función de la responsabilidad única, ¿sí? Por ejemplo, Invoice Validator o Invoice Service sería como validador de factura o, ¿sí?, no servicio de factura, ¿sí? Un ejemplo conceptual sería como que pensemos en un manejador de pedido que recibe solicitudes, ¿sí?, de pedidos. Las valida, las guarda en base de datos y envía un correo de confirmación. Bajo el principio de responsabilidad única, al menos debería haber 4 clases diferentes para esto, ¿no? Cada una con una responsabilidad súper clarita. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda con el principio de responsabilidad simple? Vamos Sí. bien, profe. ¿Vamos? Bueno. La O de Solid tiene que ver con esto de abierto para la extensión. Vamos a ver de qué se trata. Este principio en realidad nos enseña a no modificar código probado, ¿sí? En su lugar, lo que vamos a hacer son como puntos de extensión o interfaces y plugins e implementaciones. ¿Para qué? Para que de este modo nuestro core, el core del software permanezca intacto y seguro ante nuevas necesidades, ¿sí? En definitiva, ¿qué es esto? El principio de abierto cerrado, ¿no? Que toda entidad de software deben estar abiertas para la extensión, pero cerradas para la modificación. ¿Qué les parece que significa eso? Que se le pueda modificar la funcionalidad, pero no... Perdón, que se le pueda agregar funcionalidad, pero no modificar la existente. Exacto, que pueda extender, que pueda agregar, ¿sí? Que pueda extender, pero lo que ya está funcionando cerrado no debería cambiar, ¿sí? Por eso, cerrado para lo que ya hace y abierto para incorporar. ¿Qué significa? Esto, lo que decías vos recién, podamos añadir nuevas funcionalidades sin cambiar el código existente, ¿no? ¿Por qué importa? Porque si nosotros ya modificamos código que fue
fue probado, tenemos no altas, altísimas chances de introducir bugs, de introducir riesgo o romper comportamientos que ya fueron verificados, ¿sí? Extenderlo mantiene la base intacta y reduce la probabilidad de regresiones. ¿Se acuerdan que hablamos de regresión? Las pruebas de regresión. ¿Qué hacía yo con eso? Con la regresión. ¿Qué quería garantizar con la regresión? Yo no me acuerdo. La regresión, imagínense que yo cada vez que, como no tengo mi código, o no estoy seguro de que lo que yo estoy metiendo no está rompiendo algo, la regresión es volver a probar todo el sistema o la parte core del sistema. Si yo meto un nuevo cambio, lo que debería pasar es que yo lo que tengo que garantizar es que todo lo que estaba andando siga funcionando y que mi cambio no rompa nada de lo que ya estaba. Entonces, Sí. entonces yo lo que tengo que tratar de evitar es que mis cambios necesiten de regresiones. De regresiones significa de volver a probar todo. Porque si tengo que volver a probar todo por un cambio capaz que es menor, y tal vez lo que me va a llevar más tiempo es probar todo para garantizar que lo que yo metí, que tal vez, le estoy exagerando, chicos, tal vez el cambio que yo metí, lo metí en un día, pero probar la regresión me toma 5, o sea, me lleva más tiempo la regresión que el cambio. Entonces, justamente lo que buscamos con esto es tratar de que nuestro sistema mantenga la base intacta, ¿no? Y reducir esa probabilidad de que tengamos que hacer esas regresiones, ¿sí? Implicaciones en el diseño, justamente. Programar contra abstracciones, interfaces o clases abstractas. No contra implementaciones concretas, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? Interfaces o clases abstractas, de vuelta, esto no es una materia de programación, pero bueno, en el diseño está la base, ¿no? De conocer los conceptos. ¿Por qué creen que me conviene programar contra abstracciones y no contra implementaciones concretas? Con abstracciones como una interfaz o una clase abstracta. Porque te permite, o sea, las clases abstractas no son instancias, ¿no? Entonces te permite que las clases hijas, digamos, hereden, y cada una puede hacer su diferencia de implementación. Cada clase Exacto. hija puede tener su propia implementación. Entonces te permite que sea abierto la extensión, pero cerrado la modificación. Perfecto, y lo mismo lo hago con interfaces, ¿no? Interfaces, se acuerdan que para los lenguajes, hay lenguajes orientados a objetos que permite la herencia múltiple y hay otros lenguajes que no, como por ejemplo Java o C Sharp, creo que no puedes hacer herencia múltiple, pero yo puedo heredar de una, pero puedo implementar con interfaces en interfaces. Entonces yo puedo definir esas firmas, esos contratos, como se habrán escuchado, y después, nada, yo lo que garantizo es que cumpla el contrato, que tiene que entrar tantos parámetros y salir un parámetro X. Pero después la implementación la voy a tener en la que está implementando, ¿sí? Entonces, por eso conviene, como decías vos ahí, es abierta al diseño, pero no estoy basándome en una implementación. ¿Qué sería una implementación? En código que ya está desarrollado. Pues si me vas a esa implementación, puede ser que yo después le meta otra modificación y ahí le manden macanas. Claro, a veces cuando uno necesita un nuevo comportamiento, a veces se crea una nueva clase que implementa la misma interfaz en lugar de alterar la existente, ¿sí? Ejemplo conceptual, si tenés un sistema de reportes que se genera en PDF y mañana lo tenemos que admitir también en Excel, no vas a modificar la clase PDF, sino que vas a definir una interfaz report exporte
y vamos a añadir una nueva implementación que exporte a Excel, ¿sí? Un poco acá también se puede ver como una strategy, ¿no? Hay un montón de patrones, uno puede decir. Una estrategia es si lo importo a PDF, otra estrategia puede ser que lo exporte a Excel. Entonces, la clase es reporte que tiene distintas estrategias de implementación. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sustitución segura. Bueno, este principio seguro, pero segurísimo que lo vieron desde ya, si no, no habrán visto nada de, o no sé, que no se acuerdan de programación 2, pero eso lo vieron de cajón. La sustitución segura garantiza que las subclases, o sea, las clases hijas o derivadas, no traicionen o no rompan la promesa de las superclases o las clases padres, ¿sí? Si tratamos a un objeto como su padre, debe comportarse como tal. Este principio es el cimiento del polimorfismo real. ¿Se acuerdan qué es el polimorfismo? O sea, una clase tiene un método y ese mismo método lo implementa diferente las subclases, digamos, las clases hijas. Adquiere distintas formas, digamos. Claro, tiene distintas formas. Cuando se comporta de forma distinta en un mismo escenario, ¿puede ser? ¿Algo así era? Sí, pero ahora vamos a ver lo que nos evita. A ver si yo me acuerdo que cuando hacíamos Progra 2 le poníamos, por ejemplo, con Progra, o le traigo ejemplos de Progra porque en definitiva uno termina al final y al cabo programando, ¿no? Si yo tengo una clase, que puede ser una clase abstracta, figura geométrica, y la figura geométrica sabe calcular su área. Después yo defino la clase triángulo, la clase círculo y la clase rectángulo que derivan de figura geométrica, ¿sí? Ahora cada figura geométrica va a tener el cálculo de área. ¿Todas las figuras geométricas se calcula igual el área? No. No. Entonces yo después, con la herencia, de esta manera, de la abstracción, voy a llamar al método, y todo se va a llamar calcular área, imaginémonos eso, ¿no? Calcular área. Ahora después voy a un ejemplito más como de código. Si yo tengo una colección de figuras geométricas, sígame el ejemplo, una colección de figuras geométricas, y yo quisiera guardar en esa colección triángulos, círculos y rectángulos, esa colección, ¿cómo la definirían? ¿De qué tipo? Si yo quiero guardar todos esos. Como figuras geométricas. Como figuras geométricas, perfecto. Guardo 3 triángulos, 2 círculos y un rectángulo. Ahora después yo les voy a pedir que me muestren, que instancien esos objetos y que después me muestren por pantalla el cálculo del área de cada una de esas figuras geométricas, de esos 3 triángulos, de esos 2 círculos y de ese rectángulo. ¿Cómo harían? Preguntarían en un ciclo for si la figura es triángulo, hace una cosa, si la figura es círculo, hace otra cosa, si la figura es rectángulo, hace otra cosa. No, llamás directamente al método calcular área de cada instancia. Claro. Y eso se lo da el polimorfismo. ¿Por qué? Porque no tienen que preguntar si es un triángulo o si es un círculo.
Porque como un triángulo o un círculo o un rectángulo es una figura geométrica, cuando llegue el objeto, ¿sí? Figura geométrica que sea un triángulo, va a llamar al método calcular área del triángulo. Cuando llegue al círculo, le va a devolver el círculo. Entonces, lo que hace es esto, ¿no? Liberarnos de los condicionales del tipo. Si es del tipo instance of, ¿se acuerdan qué es? Instancia de triángulo, instancia de... No hago eso. Yo recorro, para mí todos son figuras geométricas, ¿sí? Y ese es el principio de sustitución del Liskov. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese nombre, Liskov? Sí, sí, sí. Es eso. Ni más ni menos. La L de Solid. Es aplicar el principio de sustitución del Liskov. ¿Sí? ¿Qué dice? Justamente los objetos de un subtipo deben poder sustituir a objetos de su supertipo sin alterar la corrección del programa. Entonces, yo cuando recorra ese for no voy a preguntar si es un triángulo. Digo, figura geométrica, punto, calcular área. Y después cuando llegue el objeto, el subtipo triángulo, sabrá qué hacer. Cuando llegue el subtipo círculo, sabrá qué hacer. Y cuando llegue el subtipo rectángulo, sabrá qué hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto triángulo, círculo y rectángulo son del tipo... pueden reemplazar al padre. ¿Sí? A la superclase. Bueno, esto que dijimos. La subclase no debe romper las expectativas de la clase padre. Debe comportarse de acuerdo al contrato semántico que estableció la superclase. ¿Sí? ¿Por qué importa? Por esto, ¿no? Porque permite usar el polimorfismo de manera real. ¿Sí? O sea, el cliente que maneja la superclase no necesita condicionar la lógica según el tipo concreto. ¿Sí? No tengo que preguntar, che, si es triángulo, bueno, ahora dame el calcular triángulo. Si es... porque eso lo resuelve después cada subclase o cada clase derivado, cada clase hija. ¿Sí? Implicaciones en el diseño del principio. Justamente, definir claramente las precondiciones, ¿no? Lo que el método requiere y las postcondiciones, lo que garantiza. Asegurarse de que las subclases no exijan más, o sea, no refuercen precondiciones ni garanticen menos, no debiliten las postcondiciones de la superclase. Ejemplo conceptual. Supongamos una clase de tipo vehículo que tiene un método que es arrancar, garantiza que tras la llamada el vehículo puede moverse, ¿sí? El arrancar. Una subclase bicicleta que no implemente motor y no deje el objeto en movimiento estaría incumpliendo el principio de sustitución, ¿sí? Porque el cliente asume que el vehículo queda como sorprendido a descubrir que no puede ejecutar el arrancar, ¿sí? O sea, siempre tenemos que diseñar, digamos, sin tener que estar viendo de que para la clase hija o la clase derivada tiene que poder, ¿sí?, comportarse como la clase padre. O sea, tiene que poder sustituir a un objeto de la clase padre sin que se rompa ese principio. Hasta ahí, bueno, por eso le decía que esto es casi repaso de programación, ¿no? De volver a tener los conceptos en la cabeza. ¿Cómo venimos hasta ahí? Bien, profe, ¿se entiende? Bueno, a ver si terminamos hasta el Solid y hacemos un cortecito. Bueno, esta es la interfaces específicas. Este principio de interfaces específicas, justamente lo que aconseja es desmenuzar o desarmar las interfaces según los consumidores de esas interfaces. ¿Por qué? Para que cada clase implemente solo lo que necesita, justamente evitando contratos rígidos y métodos vacíos.
¿A qué se refiere esto, no? Yo lo que necesito es tener clientes lo más ligeros, lo más livianos de código posibles, los más desacoplados y cohesionados, ¿sí? O sea, los clientes con el principio de segregación de interfaces no se deberían ver forzados a depender de interfaces que no utilizan. ¿Qué significa esto? Es mejor tener varias interfaces específicas que una interfaz general que define muchos métodos distintos. ¿Qué me puede decir qué estoy queriendo decir con esto? ¿O qué se entiende de esto? A mí me pasa a veces esto de, por ejemplo, no sé, cuando tenés un repositorio, y generalmente, viste, vos te creás el crear, el buscar todos, y a veces no necesitas Todos los... todos los métodos, viste, a veces capaz necesitas solamente dos, no sé, crear y obtener uno nada más. Claro, pero cuando vos implementás interfaces, estás obligado a Claro, a implementar todos los implementarlo. métodos, entonces a veces, Entonces después, ¿qué te pasa? El método ese termina siendo un nada, un nada, print algo para que tenga una línea de código. sí, Bueno, lo que busca esto es justamente es no definir interfaces tan genéricas que tienen tantas cosas que vos, como decís en el ejemplo que estás dando, que tenés que agarrar y decir, bueno, yo de todo esto necesito solamente implementar estos dos métodos, estos otros 8 que están acá, están al Pepe. Y terminás implementando métodos que no has, implementando justamente métodos vacíos, ¿sí? La idea es que uno pueda es preferible tener más interfaces, ¿sí? En donde vos después, porque ahí no tienen problema de, la clase A puede implementar la interfaz 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tienen problema con eso, ¿sí? Entonces, preferible desmenuzar las interfaces, digamos, que tener una interfaz que contenga todo, ¿no? Justamente por esto, porque decíamos que no nos veamos obligados a implementar métodos que no necesitamos, ¿sí? O lanzar excepciones, o aumentás el acoplamiento y reducís la coherencia de lo que estás haciendo. ¿Hasta acá? ¿Cómo venimos? Digamos, ¿quedó claro con el ejemplo cuál es el concepto? De segregación de interfaces, o principio de segregación sería de separar interfaces, ¿no? sí, Bueno, ¿cuáles son las implicaciones en el diseño? Estas, ¿no? Analizar los diferentes roles que un servicio cumple y crear una interfaz por cada rol. Como decías vos, preferible tener, no sé, capaz que 4 interfaces y no una que me implemente 8 métodos. Y tengo 4 que me implementan 2 cada una, por decir, ¿no? ¿Por qué? Permite que las clases implementen solo la interfaz que les correspondan sin métodos que no sirvan para nada, ¿sí? Ejemplito conceptual, en lugar de una interfaz única que sea dispositivo multifunción con print, scan y fax, conviene definir una interfaz printer, una interfaz scanner y una interfaz fax por separado. Así, si un dispositivo solamente imprime, y bueno, usualmente implementará printer y no tengo que hacer print, scan y fax. ¿Me explico ahí con el ejemplito? No sé, sí. Y con mi duda con respecto a esto, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Que vos que haces dos interfaces, una que te define imprimir y otra scan, ¿no? Sí. Cuando vos la querés, no sé, inyectar en una clase que va a usar, viste que vos, que la clase no tiene que depender de clases concretas, sino con Sí. interfaces, con abstracciones. Y por ejemplo, que vos necesitas usar print y scan, las dos. ¿Ahí cómo haces? ¿O es que te creas una interfaz que utilice las dos directamente? No sé si me expliqué bien. Cuando necesitas. No, pero ahí. A ver, si te Implementar las dos.
Claro, implementás las dos cuando necesitas las dos. Ah, listo, ahí Vos directamente me haces creo clase, una interfaz con las dos. claro, Claro, en el momento esa fue mi duda y terminé haciendo eso, pero. o implementar, o la clase que vos necesitas definir, que necesitas que imprima y escanee porque el dispositivo lo permite, implementás las dos, o sea, decís, no sé, clase dispositivo, implementa print, implementa printer o ePrinter, ¿viste? Después ahí también hay notaciones, y también implementa escáner, ¿sí? Claro, pero cuando vos le inyectás en la clase que vos a utilizar, viste, vos por el constructor le pasás, no sé, le podés pasar ePrinter y scanner, le tenés que pasar, no sé, una interfaz. A eso me refiero. Cuando tenés que pasar por el Por constructor, ejemplo, ¿no? Yo tengo una clase que imprime y escanea. sí. Y no sé, la va a utilizar una clase, bueno, vos le pasás la interfaz, no sé, y print y scan, o sea, una que cumple una interfaz que cumpla, que tenga los dos métodos, tanto print como scan. Pero es como que a veces después si, no sé, si vos necesitas una clase que solamente implemente print, esa es mi duda, pero igual me termina haciendo una interfaz que implemente las dos. Y después cuando la inyecto esa interfaz. Ah, vos, te sigo. Definiste una interfaz que tiene el método print y scan al mismo tiempo. Esto Claro, tampoco, claro. tampoco tiene que ser, a ver, es esto, ¿no? Tampoco tenemos que granularizar tanto que, digamos, que cada interfaz sea un solo método, ¿no? Porque si no, vos vas a terminar teniendo miles de interfaces, ¿no? Claro, en un Eh, momento me pasó eso que llegué eso y digo, no, no, pará, que estoy. Y ahí es cuando digo, ah, sí. no, estoy estudiando de más y al pedo. Bueno, para mí acá está por eso, para mí acá está el arte de todavía, ¿no? Del programador. No, no, no. De vuelta, estos son principios que, digamos, son herramientas que como que te ayudan a conducir el diseño. Ahora después, y es para que lo tengas, digamos, de vuelta, es un principio, ¿sí? Después uno puede hacer las cochinadas que quiera con el código, digamos. Pero esto es como que te dan esos lineamientos, los principios que te dan son esos lineamientos, ¿no? Pero como decía, si yo después me voy a querer mantener algo tan simple que después fui a un extremo, ¿no? En donde defino mi sistema, donde cada clase tiene un atributo y un método, y porque lo quiero mantener, al final lo termino complejizando. No sé si me explico con el ejemplo burdo. O sea, lo quiero hacer tan simple que lo termino haciendo complejo, ¿sí? La idea también de desmenuzar las interfaces es buscar la manera de que no sea una interfaz que tenga, como decir, no sé, fuiste vos el que recién me dijiste de ejemplo que, che, pero yo de esta interfaz necesito solamente implementar 2 métodos y no los otros 10. Bueno, ahí sí puedes hacerte la pregunta, che, esto tiene sentido que creo otra interfaz que solamente tenga estos métodos. Listo, ahí la divido. ¿Sí? Claro, claro. ¿Sí? Pero bueno, buenísimo. Y la última letra de Solid es esto de la inversión de dependencia, ¿no? La inversión de dependencia nos da esta libertad de poder cambiar detalles, en definitiva, sin tocar el núcleo o el core, ¿sí? Justamente al depender de abstracciones podemos intercambiar repositorios, servicios externos, incluso fakes para pruebas, fakes o mockups, no sé si alguno escuchó también la palabra mockups, sin afectar la lógica del negocio. Yo puedo ir programando parte de mi desarrollo que tengo dependencia con otra parte de desarrollo que todavía no está hecho, pero puedo tener el fake o el mockup para probarlo y no afecto la lógica de lo que yo estoy programando, ¿sí? Este principio de inversión de dependencias se refiere a esto, ¿no? Que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel, ¿sí? Ambos deben depender de abstracciones, ¿sí?
las abstracciones no deben depender de detalles, ¿sí? Los detalles deben depender de las abstracciones. ¿Qué significa esto? La lógica de negocio a alto nivel y la infraestructura de bajo nivel se conectan a través de interfaces, ¿sí? Como que el código central no conoce la implementación concreta, ¿sí? ¿Por qué importa? Por esto que les comentaba, facilita el testing. Puedo inyectar mocks, puedo cambiar implementaciones, ¿sí? Puedo cambiar una base de datos por otra, un servicio por otro, sin tocar, cuando habla de sin tocar el núcleo o el core, yo no voy a poner si el motor de base de datos es SQL Server, entonces, ¿sí? Yo lo que hago es, nada, me conecto a una base de datos. Después hay algo que se sabe conectar a la base de datos y después yo mañana puedo cambiar el SQL Server por Postgres, ¿sí? Pero yo no estoy programando de acuerdo a la implementación. ¿Me siguen? O a la infraestructura. Las implicaciones en el diseño es esto, ¿no? Que uno puede definir interfaces necesarias en una capa de dominio, ¿sí? ¿Qué sería la capa de dominio? ¿Qué se imaginan? ¿Qué es la capa de dominio? Eso viene de la arquitectura clean, ¿no? Claro, el dominio es, nada, ¿cuál es mi dominio? Mi capa de dominio va a ser las clases que definen mi dominio. Y en este caso, bueno, acá tengo interfaces de mi dominio. Pedido repositorio, notification service, es lo que me define el dominio de mi negocio. Digamos, la interfaz que define el dominio de mi negocio, cuando hablo de dominio es lo que hablamos de negocio, como ¿qué vamos a resolver? Y bueno, acá va a resolver un sistema de e-commerce. Bueno, ¿cuáles son las clases principales, las interfaces que van a definir el dominio que quiero modelar? ¿Sí? Las interfaces las voy a implementar en la capa de infraestructura, o sea, voy a resolver la dependencia, lo que hablabas vos un poco mediante inyección, ¿sí? Voy a inyectar un constructor, setter o getters, ¿sí? Yo lo que tengo que evitar es hacer new dentro de la lógica del negocio, ¿sí? Yo lo que voy a estar pasando es, digamos, es un objeto, ¿sí? Con un constructor, no voy a estar haciendo el new dentro del código. Por ejemplo, en un servicio de pedidos, en lugar de instanciar directamente un SQL pedido repositorio, la clase recibe un constructor de pedido repositorio, ¿sí? Porque de ese modo puedo suministrar a otra que es Mongo pedido repositorio, un interfaz in-memory pedido repositorio en test o en cualquier otra implementación sin que yo cambie la lógica de negocio, ¿sí? Es como que no me ato a la creación concreta de los objetos adentro de la utilización, sino que lo inyecto, inyecto la dependencia, no sé, a través de la interfaz y después lo que recibo es el objeto directamente. No delego la creación de esos objetos dentro del código que voy a utilizar. Bueno, esto era como un repaso de como ya me dijeron que varios los vieron, de los principios Solid, Keys y Dry, en donde en definitiva todo esto es como un marco que es lo que va a asegurar que nuestras clases y módulos, bueno, claramente tengan una tarea única, una responsabilidad única, puedan ser extensibles sin modificar lo que ya tenemos probado, polimórficamente seguras, respetando los contratos, esto que hablamos del ejemplito, ¿no? De que no tengo que preguntar por qué tipo de instancia es, sino si yo por el principio de sustitución del scope, respeto que un objeto hijo pueda reemplazar a un objeto padre, tengo garantizado eso. Tener interfaces acotadas, sin métodos innecesarios, y tener desacoplados los detalles dependientes de las abstracciones, ¿sí?
sea, poco entender y aplicar Solid, lo que nos va a permitir es diseñar sistemas que puedan crecer de manera predecible, ¿no? Y que sean fáciles de probar o de testear, o que se adapten con una mínima fricción, o sea, con el menor costo posible de que tener que modificar muchas cosas. Bueno. Hasta acá sería la parte de los principios. Si quieren ahora hacemos un break y arrancamos con la introducción a patrones. ¿Les parece? Perfecto. Son Dale, profe. y 6, que hacemos 15 minutos, ¿les parece? Y hacemos después lo que queda. Como me digan ustedes, como quieran. Me parece bien, hacemos 15 y después seguimos. Son 1:30, hacemos menos cuarto, hacemos 18. ¿Les parece? Vale. 21, Dale. 20:45. Dale. Volvemos y ahí ya enlazamos lo de patrones Solid con patrones y ya vemos la intro a patrones.